Que Dios les bendiga, muy buenos días. Es una bendición para mí el estar aquí nuevamente con ustedes, el poder venir y seguir estudiando la palabra del Señor. En este caso estamos estudiando Daniel y en su momento estudiaremos Apocalipsis. Sean bienvenidos cada uno de ustedes. Oro para que sea Dios guardándoles, proveyéndoles en todo tiempo sus necesidades, bueno, y nuestras necesidades. Vamos a orar al Señor. Padre, en el nombre de Cristo, muchas gracias por darnos la oportunidad, el privilegio de nuevamente, Señor Jesús, el poder estudiar este libro muy importante como lo es Daniel, y en su momento, Señor, será Apocalipsis, en el cual pedimos la dirección de tu Espíritu Santo. Pedimos, Señor Jesús, que seas tú ayudándonos, tomando el control de nuestras vidas. En el nombre de Jesús, bendice a cada uno de los que van a poder, Señor Jesucristo, el ver esta enseñanza, estas clases, Señor Jesús, para edificación. En el nombre de Cristo, amén y amén. Bueno, vamos a ver entonces en este momento esta capítulo 10, 11 y 12. Vamos a ver qué pasó. Aquí estamos, capítulo 10, 11 y 12. Vemos entonces la visión final de Daniel, capítulo 10, 11 y 12. Estos últimos tres capítulos comprenden la visión final de Daniel. Es muy notable esta visión porque encierra tantos detalles de muchos incrédulos, que muchos incrédulos sostienen que no puede ser considerada una profecía sobre el capítulo 11, sino es una historia. Y estos últimos capítulos deben haber sido escritos después que tuvieron lugar los acontecimientos. Miles en el Imperio Romano se convirtieron en mártires cristianos porque las persecuciones eran incapaces de detener el crecimiento de nuestra fe. Es lo que dicen. Un hombre llamado Porfirio, griego y afín al Imperio Romano, este hombre dirigió sus ataques especialmente contra el libro de Daniel, puesto que dicho libro predecía muchos acontecimientos importantes del mundo político que se había cumplido. Le parecía que precedía la venida de Cristo y el derrocamiento del Imperio Romano, lo que él y otros patriotas romanos, por cierto, no deseaban. El futuro del imperio entonces estaría asegurado. Atacó particularmente el capítulo 11 de Daniel y atribuyó el libro a un judío desconocido del año 163 antes de Cristo. El tiempo de la visión del capítulo 10. Probablemente Daniel tenía 92 años por el tiempo de esta visión, siendo el año tercero de Ciro, rey de Persia, según de Crónicas, capítulo 36, versículo 22 y 23, a Isaías 44, 28 y 41, 45, 1. Dice la Biblia que Daniel orando, versículo 2 al 4. Es muy fácil, o es fácil imaginar la razón de este extraordinario periodo de oración y ayuno delante de Dios, de este santo anciano. Sin duda, que había oído que muy pocos de los exiliados deseaban regresar, que se había echado los cimientos del templo con muy escasos medios y cómo malignos enemigos estaban obstaculizando el trabajo o los trabajos. Y esto es importante porque usted y yo podemos recordar lo que dice Esdras y Nehemías con relación a estos eventos que sucedieron. Ahora, después de 21 días de aflicción de espíritu, se le apareció por el río y de Kel, este radiante y angélico visitante, cuya voz hizo huir a los acompañantes de Daniel, aunque ellos no vieron la visión. En cuanto a Daniel, fue por mucha dificultad, con mucha dificultad que pudo recobrar su vigor físico y mental para recibir la revelación. Ahora, es importante el alcance principal de esta visión, versículo 1. En vez de traducir como nuestra visión castellana, la palabra era verdadera, más el tiempo fijado era largo, según la versión moderna. De acuerdo con el contexto, dice la cosa es verdadera, es decir, una guerra grande. Jung, que es un escritor, traduce la cosa es verdadera y la guerra es grande.
Moffat traduce una verdadera revelación de un gran conflicto. Entonces, ahora, ¿el alcance cuál es? O sea, viene el versículo primero, entonces nos hace ver de que se aproxima una guerra grande, un conflicto que no va a tener medición. La división de los capítulos, 10 al 12. Toda la visión de Daniel puede fácilmente dividirse en tres partes. Número uno, la experiencia personal de Daniel, la revelación del conflicto en los cielos, capítulo 10, 11 al, capítulo 10 al capítulo 11, 1. Número dos, la guerra entre Siria y Egipto, recalcando 11, 21 al 35. Y capítulo 11, 2 al 35, en los tiempos de Antíoco Epífanes. Acontecimientos de los últimos tiempos. Guerras entre el rey del norte y el rey del mediodía. El tiempo de la tribulación. Ahora, existe en el capítulo 10, versículo 4 al versículo 6, la visión de un varón vestido de lienzos. Revelan a un ser de tal trascendental dignidad, majestad y gloria que no es difícil de creer que a este varón de deseos fue dada una manifestación de aquel que ahora conocemos como el Señor Jesucristo, el Mesías príncipe. La descripción concuerda tan perfectamente con la aparición del Señor glorificado, como se le mostrará a Juan en la isla de Patmos, que no hay dificultad en ver aquí al Hijo del Hombre, el Redentor, aquel en quien y por quien serían ordenados y cumplidos todos los designios, los decisivos acontecimientos del futuro. Como lo hizo el vidente hablando del profeta, Juan, Daniel usó de palabras que describen fenómenos naturales para representar lo que vio en el espíritu en el reino del espíritu. Daniel describe al varón de la visión de la manera siguiente: vestido de lino. Generalmente el lino simbolizaba la pureza, según Levítico capítulo 6, versículo 10, Apocalipsis 15, 1 y 19, 4. Ceñido sus lomos con oro de Ufaz. Esta frase describe un cinturón tejido con fibra de oro que bordeaba la cintura del varón. Su cuerpo era como de berilo. La palabra berilo proviene del hebreo, que quiere decir tarshish, y a veces se traduce como crisólito, topacio o jaspe amarillo. La mencionada piedra tenía su origen en el sur de España y se caracterizaba por su deslumbrante belleza. Número 4, su rostro parecía un relámpago en el sentido de su brillantez. Número 5, sus ojos como antorcha de fuego. A pesar de que su rostro era tan brillante, Daniel puede distinguir sus ojos y los compara con antorchas de fuego. Sus brazos y sus pies de color de bronce bruñido. El bronce bruñido también sugiere brillo y resplandor, de modo que aquel personaje se presenta en un aspecto glorioso y cautivador. Es interesante esta descripción hablando de el Mesías. El sonido de sus palabras como estruendo de una multitud. Por último, el profeta describe la voz de aquel personaje como potente, autoritativa, como alguien a quien hay que obedecer. Qué interesante esto, qué glorioso cómo a estos hombres de Dios se les reveló tal aspecto. Efecto de la visión sobre Daniel. Daniel quedó completamente sobrecogido por lo súbito y lo glorioso de la visión. Aunque los hombres que le acompañaron no vieron la visión, indudablemente la misma atmósfera debe haber estado cargada de energía divina, pues huyeron agitados, dejando solo a Daniel. Cayó sobre ellos un gran temor y huyeron y se escondieron. Daniel no huyó, pero la visión lo afectó grandemente, según el versículo 8. Como en el caso de Isaías y de Juan, no quedaron en ellos fuerzas físicas, todas sus energías y facultades desaparecieron y no le quedó vigor alguno. Me recuerda el canto de que es de verdad bueno, en lo personal es un buen canto, cara a cara de
de este español, cuando dice, déjame verte cara a cara, aunque caiga de rodillas, pero ver al Señor. Entonces, Marcos Vidal lo entona muy hermoso y me recuerda esto de la visión. No pudo levantarse hasta que fue tocado por la mano de otro visitante celestial que le dijo que se pusiese sobre sus pies, y aun cuando lo hizo estaba temblando. El otro visitante celestial lo tocó y le hizo las siguientes revelaciones, porque éste le dijo que había estado en conflicto con un príncipe satánico y el Hijo del Hombre no necesita luchar directamente con los poderes de las tinieblas. Esta actividad está delegada con prioridad y éxito a las autoridades angélicas. El Hijo de Dios no necesita ayuda de Miguel, según el versículo 3. Ahora, la misión del ángel ante Daniel. Capítulo 10, versículo 11 y 12. El ángel vino específicamente donde Daniel, en respuesta a las angustias de su espíritu y a sus peticiones, versículo 10 al 12. Debe notarse que el ángel fue enviado al principio de la oración de Daniel, según el versículo 12, pero pasaron 3 semanas sin que Daniel recibiera ninguna respuesta. Sin embargo, después de esas 3 semanas, llegó el ángel y le hizo trascendentes de revelaciones sobre los oficios y poderes de los ángeles, tanto buenos como malos, explicándole que había demorado por un combate que tuvo con el príncipe del reino de Persia, y en el cual había recibido ayuda de Miguel. Parecía evidente que estos poderes satánicos reconocieron la importancia de las revelaciones que se daría a Daniel y del valor de Daniel del mismo como vocero de Dios en la tierra, pues procuraron evitar que llegara a él el mensaje angélico. Batalla en los espacios, capítulo 10, 13 al 11.1. El visitante angélico que tuvo Daniel puede haber sido Gabriel, según el 9.21, le trajo importantes revelaciones sobre el mundo de los espíritus y su relación con los reinos y los acontecimientos terrenales. Por favor, ponga mucha atención con esto. Le trajeron importantes revelaciones sobre el mundo de los espíritus y su relación con los reinos y acontecimientos terrenales. Por este pasaje se puede ver claramente que la historia del mundo tiene un fondo donde actúan agentes espirituales. Estos agentes son buenos y son malos. La lucha de los cristianos es contra principados y contra potestades, contra gobernadores de estas tinieblas, contra huestes espirituales de iniquidad en lugares celestiales, según Efesios capítulo 6, versículo 12. Nuestra tendencia es luchar contra lo que vemos y no contra lo que verdaderamente es nuestro enemigo. Triste y lamentablemente que en muchas congregaciones la gente se pone a discutir, a pelear, y no se dan cuenta que el artífice de esos pleitos es el enemigo. Y a veces nos ponemos a discutir o a pelear con el prójimo, con la prójimo. Entonces nos olvidamos nosotros que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino que es contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. La verdadera batalla no es contra los hombres, sino contra quien los utiliza. El apóstol denomina principados y potestades a poderes espirituales, ya sean buenos o sean malos, de gran fortaleza, creados por Dios y sujetos a Cristo. Colosenses 1:16 y 2:10. Recuérdese que sí fueron estos seres, hablando de los seres malos, fueron creados por Dios, pero en la revuelta que hubo donde Satanás viene y se revela contra Dios, entonces estos seres espirituales vienen y se rebelaron de igual manera contra Dios, y Dios los desechó de su gloria. Los malos son los que se rebelaron contra Dios y, habiendo perdido su posición inicial, se dedicaron a engañar, perturbar mentes y tratar de confundir a la gente en acciones tenebrosas. Los gobernadores de las tinieblas de este siglo. La palabra griega quiere decir cosmocratones, con poderes diabólicos que están gobernando el mundo, según Daniel 10:13. La organización de las fuerzas malignas mencionadas por el profeta Daniel nos permite advertir que el diablo ha constituido sus gobernadores de las tinieblas en todo el planeta a fin de tener el mundo bajo su dominio. Capítulo 12, versículo 31 de Juan 14:10, 30 y 16:1. Estos gobernadores están asistidos por una cantidad enorme de demonios.
La palabra griega para demonios es neumática, que obedecen sus indicaciones en contra de todos los hombres, pero muy especialmente en contra de los miembros de la comunidad, en contra de los miembros de la comunidad de Dios. Ahora, esto es bien importante tomarlo en cuenta. Amados hermanos y hermanas, triste y lamentablemente muchas veces la iglesia se afana tanto en hacer guerra espiritual que olvida el venir y adorar a Dios o seguir adorando a Dios, porque mire, yo no estoy en contra de la guerra espiritual porque hay guerra y debemos de ser fieles y firmes en el Señor, no dar lugar al diablo, mantener esa integridad, mantener la armonía. Si existe, quiere haber división, pues reprender todo eso, luchar contra todo eso. Y es interesante cómo la iglesia hoy día se afana, porque se afana, hay muchos creyentes que se afanan tanto con, con las cosas diabólicas, con el diablo, que el diablo aquí, el diablo allá, se le da más eminencia. La palabra diablo o fuerzas espirituales está más en su boca que el nombre de Jesucristo, que confesar el nombre de Cristo. Entonces, creo que debemos de tener siempre ese equilibrio y recordar que usted y yo fuimos creados para alabanza de su nombre. Como le digo, no es que nosotros ignoremos esto, porque no se ignora, pero sí démosle realce al que vive por siempre, a Jesucristo nuestro Salvador. Ahora, queda demostrado aquí que ángeles malos están a la cabeza, de los reinos individuales, príncipe del reino de Persia, príncipe de Grecia, y que en oposición a ellos, a la cabeza de la teocracia israelita, está Miguel, uno de los primeros y más altos príncipes, según Daniel capítulo 10, 13, 20, 21, 12, 1, Apocalipsis 12, 12, 7, quien prestó auxilio al ángel que vino a Daniel. La gran verdad detrás de todo esto es, número uno, que el curso de los imperios es ordenado por Dios, según Daniel 4:35, para cumplir sus propósitos redentores para con el pueblo de Israel y por medio de ellos para con todos los pueblos de la tierra. Número dos, que Satanás, el Dios de este siglo, procura frustrar los planes divinos y ha puesto sobre los asuntos de las naciones poderosos espíritus malignos que tratan de ser influencia en las acciones políticas. Y no me dejará mentir, hermanos, muchas naciones, muchos pueblos, muchos países, o como usted le quiera llamar, están siendo influenciados por, por por demonios, los planes maquiavélicos que están levantando en contra de la familia, en contra de los cristianos evangélicos, en contra de una sociedad pura, se levantan entonces esos planes. Entonces la iglesia debe estar muy atenta y hacer contraataque de una manera espiritual. Hay también ángeles buenos puestos por Dios para oponerse a estos siniestros ángeles del mal y hacer que los sucesos políticos contribuyan al cumplimiento de la voluntad divina. Ahora, ojo con esto. Yo quiero también hacer un pequeño paréntesis. En nuestras congregaciones debería de reinar Jesucristo, debería de reinar el Espíritu de Dios, debería de reinar el Padre. Ahora, cuando usted y yo le damos lugar a las divisiones, a los pleitos y todo eso, lo que menciona el apóstol Pablo, hermanos, debemos de tener mucho cuidado que Cristo esté ahí, o sea, esté en nuestras congregaciones, porque si damos lugar a esos deseos de la carne, pleitos, iras, disensiones, divisiones, entonces es peligroso que Dios ya no esté ahí, que lo que se esté moviendo entonces son espíritus malignos que tratan la manera de influenciar negativamente a la iglesia. Entonces, hombre, mujer de Dios, yo le animo para que usted y yo seamos esas personas que dependamos del Señor. Y eso nos va a ayudar en gran manera. El ángel que fue enviado a Daniel necesita ayuda. Miguel vino en su auxilio. Miguel es uno de los príncipes principales. Vino para ayudarle y yo me quedé allí con los reyes de Persia, dice. Otra versión dice, yo no era necesario allí. Rottenram traduce y lo dejé allí. Lo que concuerda con la versión de los 70, yo lo dejé allí con el gobernador del reino de Persia. El significado es claro, hubo una lucha que duró algún tiempo. Miguel vino a prestar ayuda, el mensajero
va aliviado. Deja a Miguel que continuara el combate mientras que él se dirigió a entregar el mensaje a Daniel. Versículos 15 al 19 refieren otras expresiones personales de Daniel con estos poderes celestiales. Bueno, aquí termina el capítulo 10, ahora vamos al capítulo 11, lo más rápido posible. El destino del pueblo elegido, capítulo 11, versículo 2 al 35. La revelación histórica que sigue es el desarrollo de las palabras del ángel, según el 10:14. Soy pues venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días. En el capítulo 11, versículo 2 al 35, describe el destino del pueblo elegido en relación a las dos visiones del imperio griego, sirio, Egipto y especialmente Siria. Siria y Egipto. Se tiene ahora un vislumbre con detalles muy minuciosos de la lucha entre los sucesores de Alejandro que tomaron control de Siria y Egipto, el rey del norte y el rey del mediodía. La importancia de esta revelación se encuentra en el hecho de que el destino de Israel estuvo vitalmente relacionada con estas luchas por un periodo de 150 años. El versículo 35 claramente indica que la prueba de Israel en los fuegos de persecución y en la opresión a fin de purificar al fiel remanente continuará hasta el tiempo del fin. Este fiel remanente existió siempre en todos los periodos de la prolongada historia. Ya figuraban en los días de Elías, y yo haré que queden en Israel 7,000, todas rodillas que no se encorvaron a Baal. Es lo que dice la Primera de Reyes 19:18 en la versión antigua. Ezequiel ve en visión a aquellos que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella, hablando de Jerusalén, según Ezequiel capítulo 9, versículo 4. Y en esta presente dispensación tenemos reliquias por la elección de gracias, según Romanos 11:5. El supremo y el último perseguidor de Israel, versículo 36 al 39. Desde la misión del ángel, el 10:10, a Daniel le fue de hacerle conocer lo que acontecerá a su pueblo en los posteriores días. Nuestra mente ya están preparadas para la revelación del que principia con el versículo 36 y continúa hasta el final del libro. Del mismo modo, el cuadro del hombre vil, Antíoco Epífanes, ha llevado nuestras mentes hasta el antitipo. Finalmente, una interpretación correcta del versículo 35 nos muestra en perspectiva desde los macabeos hasta su antitipo al separado, purificado y salvo remanente israelita en los últimos días. Este rey hará su voluntad hasta que él aparezca. Nadie que odie y persiga a Israel será permitido por Dios que descargue toda su malignidad contra su pueblo. Hasta ese día, ninguno de sus enemigos tendrá tanto poder que Satanás como para lanzarse contra Israel en todas las furias de su inicio corazón, según Stephen. Es el paradigma de la propia exaltación y edificación, según 2 Tesalonicenses 2:4. Blasfema contra Dios, será prosperado solo hasta que sea consumida la ira de Dios contra Israel. Este rey es solo un instrumento que ejecutará la determinada voluntad de Dios de limpiar para sí un pueblo propio. En este caso es el pueblo judío, celoso de buenas obras, según versículo 36 y Tito 2:14. Este rey es ateo. La expresión "y del Dios de sus padres no se cuidará" ha llevado a algunos a creer que el anticristo será un judío apóstata o un descendiente de Ismael, que forzará a los israelitas impenitentes a renunciar al Dios de sus padres. Esto es algo que llama la atención con relación al anticristo, que de una u otra manera le estoy dando algunas cosas. El amor de las mujeres. El que repudia puede significar el piadoso deseo de todas las mujeres israelitas de tener el honor de llevar en su seno al Mesías, o bien pudiese
pudiese ser que no sentirá afecto por nada aparte de sí mismo, y más nos inclinamos por la segunda. Aunque ateo en el sentido de negar todos los dioses conocidos, sin embargo, honrará en su lugar al dios Mausin de las fortalezas, según la versión moderna, Dios de sus padres, Dios que sus padres no conocieron. El significado del 38 y 39 parece ser que este Dios le dará un poder sin precedentes y gran autoridad. Este Dios es indudablemente Satán, cuyo advenimiento es, según operación de Satanás, con grande potencia, señales y milagros mentirosos. Satán está a la espera del hombre, a propósito que, a cambio de un culto supremo y exclusivo, reciba y ejercitará toda su poder y autoridad ante el mundo. Según la versión moderna, versículo 39, parece indicar que el anticristo colocará en grandes sitiales de autoridad a los que cumplan mejor las demandas religiosas, dándoles pleno dominio para gobernar y despojar a los que se le opongan, especialmente a los judíos fieles. ¿De dónde surgirá el anticristo? Vamos a verlo en el tema del anticristo. Ahora, además del hecho de que Antíoco Epífanes, tipo del anticristo final, surgió de Siria, da paso a la opinión de que el antitipo surgirá también de ahí. Ya se ha mencionado acerca del deseo de ciertos líderes árabes de formar una más grande Siria, incluyendo la Mesopotamia, la moderna Irak. La revolución de 1958 en Irak dio como resultado un pacto de defensa entre Siria e Irak, que podría convertirse en una unión federal entre estos dos países, como ha ocurrido en la formación de la República Árabe Unida, que liga a Siria y a Egipto. Las conquistas del anticristo. Aunque Palestina caerá bajo su poder, no caerá Edom, ni Moab, ni los hijos de Amón. Según el 11:14, estos tres pueblos serán incorporados al dominio de Israel cuando sea establecido el reino. Los últimos rugirán rugidos de la bestia, versículo 44 y 45. Espantadoras nuevas del norte y oriente excitan al anticristo a destruir, a matar con furia a muchos. Esta expresión, a muchos, sugiere el tema general de la profecía que se refiere a Israel, a quienes odian más intensamente. El lugar donde centraliza finalmente su poder y donde su oportunidad encontrará su ruina será Palestina. Estas nuevas pueden ser sobre el asalto de Rusia sobre la tierra de Israel, según Ezequiel capítulo 38 y 39, y la invasión de los reyes del oriente, capítulo 16, versículo 12 al 14. Es claro en Zacarías 14, 1 al 4, que habrá una concentración de los ejércitos de las naciones contra Palestina en los últimos días. La gran tribulación, salvación de un remanente de Israel, capítulo 12, versículo 1 al 13. Solo una persona que lea cuidadosamente como de paso en las escrituras o con las ideas preconcebidas, dejará de ver que el propósito divino para el reino de Dios sobre la tierra envuelve a un Israel arrepentido, restaurado, exaltado en miles de naciones, en medio de naciones que participan y gozan sus bendiciones. Dios ha hecho consumación en muchas orgullosas naciones, pero no lo ha hecho todavía con Israel, según Jeremías 30:11. Lo ha castigado por su fura, por su dura cerviz e incredulidad a través de los siglos, pero le ha conservado como un pueblo separado. Los fuegos de la tribulación final purifican a un santo remanente que será el núcleo de la nueva nación milenaria, según Isaías capítulo 4, Romanos 11, 26 al 27 y Isaías 60, 21. El doctor W. C. Stevens, en su obra El libro de Daniel, presenta un admirable resumen de la realidad de Israel restaurado. Ya hemos observado que la luz de esta última visión de Daniel converge con un remanente israelita purificado, que será la simiente que heredará el reino terrenal del terrenal eterno bajo el Mesías, el santo Hijo del Hombre. Este reino es el tema del libro de Daniel desde el principio al fin. Es una gema brillante
engarzada en el anillo del profeta. La belleza exquisita de esta joya y la forma de fulgor combinado con 5 facetas divinamente talladas de verdad corresponden a los últimos tiempos. La venida del pastor, la piedra de Israel, para reemplazar todos los gobernadores terrenales, es el sueño de Nabucodonosor en la gran imagen. La posesión de este reino junto con él por los santos de Israel, visión de las 4 bestias. El determinado juicio de Dios sobre las ya intolerables transgresiones de Israel, visión del carnero y el macho cabrío. La galaxia de la consumación, de las consumaciones espirituales, a la cual sigue finalmente el Estado judío, las 7 semanas. Estas 4 facetas rodean y convergen sobre la faceta principal, la simiente santa final, compuesta de Israel, que serán llamados los sacerdotes de Jehová, según Isaías 61:6. Amén. Bueno, la liberación milagrosa. Voy a dejar esto para el siguiente video para que podamos venir y tener un leve descanso. Dios les bendiga en este precioso momento.